Entonces estamos en el último episodio de nuestra serie Renovando Nuestro Llamado y nos toca ver la última palabra, que es gobierno. Como recapitulación y para que usted recuerde lo que vimos, sus 7 dispensaciones: la de la inocencia, socavamos el gobierno de Dios por la desobediencia. La de la conciencia es la separación de Dios y el hombre. Después viene la dispensación del gobierno humano, socavamos la autoridad y el gobierno de Dios por el orgullo del hombre. Después vino la dispensación de la promesa y socavamos el gobierno de Dios por la rebeldía que hay en nuestras vidas. Después vino la dispensación de la ley, que fue cuando dio las tablas, y socavamos la autoridad de Dios transgrediendo la ley. Después vino la dispensación de la gracia, que es en la que estamos viviendo ahorita. Socavamos la autoridad de Dios rechazando el regalo, porque es el primer paso que tienes que dar para empezar a caminar en los caminos de Dios. La entrada es gratis, pues ya después tu crecimiento va a depender totalmente de ti. Y por causa de la incredulidad hoy en día, ateísmo, no creo en Dios. Pues si no crees en Dios, entonces tampoco crees en sus leyes ni en sus reglas. La próxima dispensación que se viene es el reino milenial. Y ahí sí o sí sigues las leyes de Dios. En el mundo están en vigor 3 gobiernos: el reino de Dios, el reino humano y el reino de las tinieblas. Al final todo va a regresar a quien le pertenece todo. No hemos entendido que nunca dejamos de ser esclavos, solamente cambiamos de dueño. La libertad que Dios nos da es bajo sus leyes, bajo sus reglas. Entonces sí hay una libertad, pero no socavando el gobierno de Dios. Si socavas el gobierno de Dios, entonces tu libertad ya no es libertad, se vuelve gobierno del hombre o incluso gobierno de las tinieblas. El único gobierno que te puede dar libertad es el de Dios. Los demás, si te vas por el gobierno del hombre, hablamos de la moral caída, hablamos del feminismo, hablamos de la muerte de la masculinidad. Todo eso son trampas que tiene el gobierno humano o que tiene el gobierno de las tinieblas. La mentira de la identidad, la pandemia de la pornografía y el sexo casual. Hablamos de la guerra contra la fe y hablamos del adoctrinamiento en las escuelas, en la televisión, adoctrinando a nuestros hijos. Hablamos de esos, pero hay muchas más. Ya no hablé de la pedofilia y de la trata de blancas. Ya no hablé de los sicarios, las mafias y las familias fuertes que se están levantando horribles, asesinatos de bebés, abortos, el menosprecio a la vejez, cuando ellos son los que aportan mucha sabiduría a nuestro camino, y la hermandad con los animales. Quiero más al perrijo que a mi propio hijo. Es una moral caída. Si la moral se desmorona, el reino humano se cae y se vuelven ataduras. Todos nuestros gobernantes están siendo manipulados como títeres. Esto es una guerra que no vamos a ganar. Parece ser que cuando vamos hacia el ataque de algo, el reino de las tinieblas ya nos lleva ventaja en muchas de las áreas, en muchos de los aspectos de nuestras vidas. La moral está caída y se está cayendo cada vez más. Yo lo he puesto en oración a Dios y casi que su respuesta es: tiene que suceder. Así como en los tiempos de Noé, así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así tiene que suceder. Lo siento, mis hermanos, estamos en un tiempo bien difícil donde levantar el reino de Dios solamente es para valientes. El gobierno que nos compete a nosotros como iglesia, no voy a hablar del gobierno humano, no voy a hablar del gobierno satánico, no me interesa en lo más mínimo. El gobierno que nos compete hablar es el reinado de Dios. Si estamos hablando de un reino, tiene que haber un rey, Dios, Jesús, que es el mismo Dios. Y si hay un rey, tiene que haber un reino. Si hay un rey y hay un castillo y es su reino, por lógica tiene que haber un pueblo. El reinado y el trono del rey se compone del rey, de los príncipes y de los hijos del rey, los hermanos del rey. De hecho, soy príncipe hasta que me convierta en rey. Se entraría ahí las novias, ¿no? Se vuelven princesas también. El reino se compone de amigos y de trabajadores. Y el pueblo, por supuesto, se compone de toda la plebe, toda la gente que están bajo la protección del reino, sí son parte del reino. Entonces quiero acomodar cada parte de lo que ya vimos en el gobierno y en el reinado de Dios. Vamos a empezar por el primero, que es la salvación. La salvación es gratis, los componen los súbditos. Cualquiera puede vivir en el reinado. Los súbditos son personas sujetas a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle. Creo que de esto se define si en verdad perteneces a este reino. ¿Buscas las leyes de Dios? ¿Cuidas las leyes de Dios? Aunque déjame decirte que por la salvación que hizo Jesucristo es gratis, no te exige nada. Cualquiera puede llegar aquí a vender chicharrones y no te van a decir nada. Entonces, ser súbdito es de lo más fácil, es de lo más sencillo. Hablando con varias personas que tienen empresas, el común denominador, el problema mayor de los problemas de sus empresas son las personas. No es ni los impuestos, no es ni la maquinaria, son las personas. Así me lo han dicho. O sea, yo te repito algo que por ahí me contaron ya varias veces. Quisiéramos tener robots, esos no se quejan, no se enferman, nada. Los trabajadores peleados con los jefes porque los jefes se pasan de la raya. Los
jefes peleados con los trabajadores porque los trabajadores no hacen su labor como debe de suceder. Siempre son las personas. Y sabes, todos estos son personas difíciles. Ahí te encuentras de todo. Hablemos entonces de los súbditos, esta salvación. Vamos a hablar de sus derechos y sus obligaciones. Nosotros que vivimos en México, lo que más nos interesa es que no caigamos en una pobreza extrema como mexicanos. Entonces, lo que pide un súbdito es que nos hagan caso, que no haya pobreza y que haya protección. Creo que si nos suplen esas tres cosas, estamos tranquilos. Necesito del rey que me proteja, que me supla y que me escuche. ¿Cuáles serían las obligaciones de una persona que está viviendo bajo un reino? Que sean disfrutables, que sea gente que se goce, gente que sea feliz, no se está peleando. Dejas de disfrutar a la gente cuando empiezan a ser desagradables, cuando empiezas a provocar problemas, dejas de ser disfrutable. Eso es en tu empresa, eso es en tu familia, en tu iglesia, en la calle donde vives, en la colonia y en el país donde tú estés. Dejas de ser disfrutable cuando te vuelves desagradable. Una obligación es ser pacífico. No puedes estar robando. Vamos, para poder ser disfrutable al rey, necesitas aplicar las leyes del rey. Otra obligación que tienen, si vives en el reino, necesitas aportar al reino. Eso lo hacemos siempre. Se quejan, es que el pastor se está enriqueciendo con los diezmos y las ofrendas. Mi hermano, te cobran impuestos el gobierno. Mira, el ISR, el SAT, el IVA, todo lo que tú pagas es para el reino del gobierno de México. Así de simple. Aquí hay diezmos y hay ofrendas. Los católicos tienen limosnas, pero hay más. Hay caridades, hay aportaciones, hay cuotas, hay membresía, hay costos, hay apoyos. Llámalo como lo quieras llamar. Es lo mínimo tienes que aportar al reino. Una caridad, ¿cuántos dieron al Teletón? ¿Y sabes que esas caridades te hacen sentir bien? Conozco iglesias que tienes que pagar una membresía para pertenecer. ¿Qué? ¿Una membresía? Y todos lo vemos mal. ¿Cómo este pastor cobra una membresía? ¿Por qué no? Porque es necesario. Así son las cosas. Hasta con tu familia tienes que dar tu gasto, hombre. Los jóvenes que empiezan a trabajar ya tienen que aportar a la casa. Lo siento. ¿Perteneces a tu familia? Tienes que aportar a tu familia. Hasta los pajaritos se casan y el pajarito tiene que llevar ramitas, pescar gusanitos y darle de comer a los para que esto fluya. Sí, se hace fuerte la iglesia y por lógica el pastor se tiene que hacer fuerte también. Quiero ver a mi pastor Edith súper próspera, con ropa bien buena, con coches bien buenos, bien, porque yo sé que si lo veo a ella próspera es porque yo también estoy próspero. Bueno, y luego al final, obediencia a sus leyes. Hay 3 leyes que regían el pueblo de Israel: leyes civiles, leyes religiosas o eclesiásticas y leyes morales. De todas estas 3 leyes solo quedan vivas hasta el día de hoy las leyes morales, que son los 10 mandamientos. Son parte del reino de Dios. No podemos hacerlas a un lado. Mateo 9:36. Atención, prosperidad y protección son los derechos. Al ver a las multitudes, las protege, las cuida. El sol sale para todo el reino, no nada más para los que están trabajando, para los hijos del rey. El sol, la lluvia, las flores crecen. Hay gente que está dentro del reino que aunque no camina en el cristianismo, siguen siendo parte del reino. Dice la Biblia, Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Con respecto a las obligaciones, que las personas sean disfrutables, que paguen impuestos y que obedezcan las leyes del rey. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos.